Ciencia en 10. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana López Charretón, trabajo en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Campus Morelos. Desde hace ya casi 30 años me dedico a estudiar a los rotavirus. Estos virus son un problema muy importante en salud. En general, estos virus infectan a niños pequeños de 2 años, de 6 meses a 2 años, y también estos virus infectan a las crías de ganado bovino, ovino y también aves, por lo que también representan un problema veterinario muy importante. Estos virus son el principal agente de gastroenteritis viral y son causantes de un gran número de muertes en el mundo. Actualmente sabemos que causan como 250,000 muertes al año en todo el mundo, lo que representa un problema muy serio si ustedes se ponen a pensar cuánta gente padece esta enfermedad y sobre todo niños. Estos virus en general lo que causan es una diarrea muy profusa, vómito muy profuso y causa una deshidratación tremenda en los niños. Si piensan que los niños chiquitos hasta de 2 años son particularmente, principalmente formados por agua, una deshidratación es lo que los lleva a la muerte. Ahora sabemos que la época más importante a estos virus les gusta mucho el invierno. A diferencia de todas las diarreas que conocemos en nuestro país, que son enfermedades de verano, los virus, los rotavirus, infectan principalmente de octubre a marzo. O sea que ahora que estamos hablando casi en esta época es cuando más cuidado tienen que tener las mamás cuando sus hijos tienen este tipo de síntomas. Lo que es interesante es que recientemente llevamos como unos 10 años en los que ya existe una vacuna contra rotavirus y en México afortunadamente ya está dentro de la cartilla de vacunación y las mamás tienen que vacunar a sus hijos en los primeros meses de la vida, eso se los indica su pediatra. Eso ha ayudado muchísimo. Desde que empezó la vacuna ha bajado más o menos a la mitad del número de muertes en todo el mundo causadas por este virus. También es interesante que decimos que este virus es democrático. Decimos que es democrático porque infecta a todos los niños en todo el mundo de la misma manera, no tiene que ver con la situación higiénica o con la condición socioeconómica. Se infectan igual los niños en Europa que los niños en África, por ejemplo. La diferencia está en que mientras que los niños en países desarrollados tienen acceso a sistemas de salud que los pueden rápidamente llevar a atender, en los países poco desarrollados hay poco acceso a sistemas de salud y los niños en general se mueren por deshidratación. Entonces, esta vacuna es una gran solución para el problema, aunque desafortunadamente también el acceso a la vacuna es menos bueno en países en vías de desarrollo. En mi laboratorio lo que estudiamos es cómo hacen esto. Los virus normalmente dependen de una célula para reproducirse, para hacerse muchas copias y infectar otras células. Solitos por sí mismos no se pueden reproducir. Entonces, sabemos que estos virus infectan solamente el intestino delgado y cuando se pegan a esas células del intestino se reproducen en ellas y las matan, y eso es lo que causa la mala absorción, la diarrea y el vómito. Entonces estamos interesados en entender cómo le hace el virus para reconocer las células del intestino y solamente infectar esas células. Y estudiamos varios años ese mecanismo y encontramos que hay ciertas moléculas que son muy especiales que el virus reconoce en las células del intestino. Otra cosa que hemos estudiado es cómo hace el virus para entrar a su célula y cómo hace para defenderse de la célula, porque tienen que saber que las células normalmente no les gusta estar infectadas, no les gusta tener un virus, porque el virus les hace daño. Entonces, la célula tiene mecanismos de defensa en contra del virus. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hemos estado estudiando es cómo hace el virus para engañar a la célula, poder entrar en ella y empezar a usar toda la maquinaria de la célula, y además cómo hace para controlar las respuestas de la célula contra el virus. Entonces, esta batalla y las armas que desarrollan uno contra el otro es las que hemos estudiado. Los beneficios de esta investigación, pues por una parte hemos aprendido mucho acerca del virus como tal,
hemos aprendido mucho acerca de la biología celular y aunque no directamente, el entender las armas y los mecanismos que usan los virus contra las células nos permite buscar medios en los que podemos atacar vías específicas que solo atacan al virus y no a la célula. Y de esa manera podemos desarrollar, aunque no lo estamos haciendo en este momento, desarrollar ciertos mecanismos antivirales que ayudan a combatir la infección. El estudiar en detalle los mecanismos que utilizan los virus dentro de la célula nos permite el poder buscar talones de Aquiles sobre los cuales ir para tratar de controlar la infección. Otras de las cosas que vale la pena mencionar que hacemos en el laboratorio es que hay grupos de estudiantes que vienen al laboratorio y se entrenan en diferentes estrategias de cultivo celular o de virología. El trabajo que hacemos en el laboratorio lo hacen principalmente estudiantes que están haciendo alguna tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado y que atacan cada una de las preguntas que tratamos de resolver. Entonces, vale la pena que piensen las chicas y los chicos que están interesados en investigación que estudiar, hacer ciencia es muy divertido, estudiar virología es fantástico porque los virus nos sirven, son simples, en esencia son simples, y el estudiarlos nos ha permitido conocer muchísimo acerca de biología molecular, de la biología de la célula, y ha permitido el desarrollo de vacunas, por ejemplo, o de antivirales que nos han permitido controlar la infección, no solo de este virus, sino de muchos otros virus. Bueno, a lo largo ¿cuáles son las metas a corto y a mediano plazo de nuestro laboratorio? En realidad, esto es una investigación que va en proceso todo el tiempo. Es muy interesante que en investigación las herramientas para estudiar algo cada día van evolucionando. Entonces, a pesar de que la pregunta sigue siendo cómo es el virus y cómo hace el virus para pelear contra su célula huésped y dominarla, las herramientas metodológicas que se han desarrollado son cada vez distintas. Entonces, podemos hacer ensayos de ingeniería genética que antes no podíamos hacer, podemos hacer microscopías de fluorescencia, poder seguir la infección en vivo, por ejemplo, y todas estas metodologías nos dan metas a mediano y a largo plazo. Una de las cosas muy interesantes es que el virus dentro de la célula, durante las 16 horas en las que está en la célula, hace unas fábricas virales, forma un concentrado de proteínas y de genoma de virus donde el virus empieza a multiplicar y formar más partículas. Entonces, con técnicas de microscopía, ahora podemos ver cómo están organizadas estas fábricas y pensamos que pronto vamos a poder entender cómo es que el virus se puede multiplicar específicamente en estas fábricas virales. Otra cosa que es muy interesante es que podemos estudiar al virus en cultivo de tejidos, que es donde siempre hemos estudiado, pero recientemente se han empezado a desarrollar un tipo de cultivo de células que se llaman organoides, que son pequeñas vesiculitas microscópicas, pero que mimetizan cómo es el intestino. Y eso nos va a permitir ahora estudiar realmente cómo es la replicación del virus en células del intestino de personas, en lugar de lo que hemos podido hacer hasta ahora, que ha sido células en cultivo, que son cultivos, pero son sistemas artificiales. Entonces, este tipo de metodologías va evolucionando y por eso es difícil decir cuáles son nuestras metas a largo plazo, porque cada vez tenemos metas más nuevas, basadas en la metodología que queremos, que podemos utilizar. Ahora, finalmente es interesante que sepan que este es un grupo de colaboración en el que trabajamos un gran número de personas, técnicos, estudiantes, académicos, más investigadores, y que nos ha permitido poder avanzar mucho en la investigación de rotavirus. De hecho, hemos tenido la suerte de ser apoyados por CONACYT durante muchos años, también por el Instituto Médico Howard Hughes, y eso nos ha permitido avanzar como un grupo de investigación que ha sido muy interesante trabajar todos juntos. Ahora, también creo que vale la pena que los estudiantes que vean este programa, si están interesados en estudiar virología, no solo de rotavirus, sino de muchos otros virus, puedan entrar en contacto con la Red Mexicana de Virología, en la que tenemos una página en la que pueden consultar por internet,
o a mi laboratorio en el Instituto de Biotecnología, donde hay una página que platica brevemente cuáles son las preguntas que estamos contestando y cuáles son las metodologías que estamos utilizando. Finalmente, quiero aprovechar esta entrevista para recordarles a las mamás de niños chiquitos que no se olviden de la vacuna, que esta es la temporada de octubre a marzo, es la temporada de más riesgo para los niños menores de 2 años, que ante cualquier síntoma de vómito y diarrea es preferible llevar a los niños al hospital, a esperarse a que la diarrea se pase y vacunarlos, siempre vacunarlos. Muchas gracias. Ciencia en 10.